Hola, muy buen día, tarde o noche tenga usted. Somos los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Pánuco de la carrera de Ingeniería Electrónica. Vamos a presentar la siguiente exposición con el tema que nos tocó. El equipo está conformado por Iván Ávila Montalvo, Jesús Antonio González Alvarado y su servidor Manuel Alejandro Rivera Leal. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En este vídeo les voy a explicar el oscilador controlado por voltaje VCO. Introducción. El oscilador controlado por voltaje VCO, por sus siglas en inglés, es un circuito oscilador en el que la frecuencia de oscilación está controlada por un voltaje aplicado en forma externa. Estado de la técnica. El oscilador controlado por voltaje también se conoce como convertidor de voltaje a frecuencia. Los osciladores controlados por voltaje se utilizan en muchas aplicaciones, como la modulación de frecuencia FM, la generación de tonos y la manipulación por corrimiento de frecuencia. En el siguiente diagrama de bloques muestra el funcionamiento de un VCO. Para cargar y descargar el capacitor C1 se utilizan fuentes de corriente. La entrada al disparador Schmitt es el voltaje del capacitor. La salida del disparador Schmitt tiene dos niveles de voltaje, de umbral, de conmutación, de VL y VH, que controlan el cierre y la apertura del interruptor de corriente. Por tanto, dependiendo del voltaje del capacitor, VCT, el interruptor de corriente conecta el capacitor, ya sea la fuente de corriente superior para la carga o la fuente de corriente inferior para la descarga. La forma de onda del voltaje del capacitor aparece en la figura 2. Este tiene dos modos de carga y descarga. Modo de carga. Durante el modo de carga, el capacitor es cargado por la fuente de corriente superior IQ, desde el voltaje de umbral inferior VL hasta el nivel de disparo superior VH. El tiempo requerido para cargar el capacitor de VL hasta VH está dado por la siguiente fórmula. Modo de descarga. El modo de descarga se inicia cuando el capacitor está cargado al nivel de disparo superior VH. En este punto el interruptor de corriente desconecta el capacitor C1 de la fuente de corriente superior y lo conecta a la fuente de corriente inferior hasta alcanzar el nivel de disparo inferior VL. El tiempo requerido para la descarga del capacitor de VH a VL está dado por la siguiente ecuación. Siempre que las corrientes de carga y descarga tengan la misma magnitud que IQ, delta T1 es igual a delta T2, el periodo de oscilación T está dado por T es igual a delta T1 más delta T2, que es igual a 2C1 por VH sobre V menos VL sobre IQ, lo que da la frecuencia de oscilación F0, como F0 es igual a 1 sobre T, que es igual a IQ sobre 2C1 por VH menos VL. Supóngase que las fuentes de corriente controladas por voltaje tienen una relación lineal entre el voltaje y la corriente. Esto es, IQ es igual a Gm por VCN más VCO, donde Gm es la transductancia de la fuente de corriente en AVCN, V es el voltaje de control aplicado en volts, y VCO es el voltaje constante. Lo que da el coeficiente de transferencia de voltaje a frecuencia KVF, como KVF es igual al diferencial de VF sobre el diferencial de VCN, que es igual a Gm sobre 2C1 por VH menos VL. VCO NE/SE-566. Un ejemplo común de un circuito integrado de oscilador controlado por voltaje es el VCO NE/SE-566, cuyo diagrama de terminales aparece en la figura, mientras que el diagrama de bloques internos se muestra en la figura 5. Este VCO produce salidas simultáneas de onda cuadrada y de onda triangular a frecuencias de hasta 1 MHz. Ambas salidas están separadas de manera que las impedancias de salida de cada una de ellas es de 50 ohmios. La amplitud de onda cuadrada
es de 5.4 volts pico a pico y la de la onda triangular es de 2.4 volts pico a pico. Aquí se muestran en ambas imágenes La frecuencia de salida está determinada por un resistor R1, un capacitor C1 externos y por el voltaje VCN aplicado en la terminal del control 5. El valor de CD nominal VCN de VCN es ajustado por el divisor de voltaje formado por R2 y R3 y debe quedar dentro del intervalo. Aquí se muestra la ecuación donde VCC es el voltaje de alimentación de CD. VCN debe satisfacer la restricción siguiente. La señal de modulación VCN está acoplada en CA mediante el capacitor C3 y su valor debe ser mayor a 3 volts pico pico, dando que VCN está superpuesta sobre VCN. El voltaje de control VCN, cabe destacar que son mayúsculas, es la suma de VCN y VCN, VCN mayúsculas y VCN minúsculas. Esto es VCN mayúsculas igual a VCN mayúsculas más VCN minúsculas. Si en la ecuación se reemplaza con IQ igual a VCC menos VCN sobre R1, la frecuencia de las formas de onda de salida pueden obtenerse de maneras aproximadas a partir de las siguientes ecuaciones. Aquí se ve las dos. El oscilador controlado por voltaje VCO es un circuito oscilador en el que la frecuencia de oscilación está controlada por el voltaje aplicado de forma externa. Con el fin de convertir un voltaje en la frecuencia, lo que se hace por lo general es cargar y descargar un capacitor utilizando una corriente constante cuyo valor depende de un voltaje aplicado de manera externa. La salida de un disparador Schmitt controla el tiempo de carga y descarga del capacitor. Aquí se ve el diagrama donde está armado con un integrado 566. El oscilador controlado por voltaje NSE 566 puede producir salidas simultáneas en la onda cuadrada y de onda triangular a frecuencias de hasta 1 MHz. La frecuencia de salida está determinada por un resistor R1 y un capacitor C1 externos y por el voltaje VCN aplicado a la terminal de control 5. Aquí se puede ver la ejemplificación de las gráficas que nos muestran en un osciloscopio. Los VCO son elementos muy indispensables en lo que tiene que ver con los circuitos generadores de onda para diferentes propósitos y aplicaciones. En la modulación angular, los VCO son muy utilizados, ya que su propia arquitectura de este puede generar una frecuencia de salida de acuerdo a la entrada que nosotros le demos, o sea, su voltaje. También, o sea, con el mismo, aludiendo a lo mismo dicho en el anterior, para distintas aplicaciones.